Ok, comencemos con todo, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar la clase, vamos a trabajar lo que es balance de energía en sistemas abiertos, ¿ya? Entonces, pongamos eso como título y vamos con nuestra clase. Déjenme ver cómo va esto. Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? Del balance de energía en sistemas cerrados. En sistemas abiertos. ¿Cuál es la característica? Entonces, de manera resumida, ¿cuál es la característica principal de un sistema abierto? No es un sistema que está sin tapa, que está abierto a la atmósfera, como vemos aquí. No, no es eso, ¿ya? ¿Qué es un sistema abierto para la termodinámica? Es algo bastante sencillo. Es un sistema que tiene flujo másico. M punto, que le vemos aquí, ¿sí? Es la M y un puntito arriba, lo que significa es flujo de masa, ¿ya? Lo que tenemos es el fluido de trabajo en movimiento. Esa es la característica principal, eso es todo lo que nosotros vamos a tratar, ¿ya? No es un sistema abierto el que usted considere que un recipiente sin tapa, que está abierto a la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? No, eso no es un sistema abierto. Un sistema abierto es donde se mueve, donde circula el fluido de trabajo. Eso es todo. ¿Qué es lo que vamos a tener en un sistema abierto? El fluido de trabajo en movimiento, es decir, un flujo másico caracterizado por un M punto, y lo que sí vamos a poder tener también es flujo de energía. Van a ingresar calores de entrada, calores de salida, trabajos de entrada, trabajos de salida, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a estar en forma de flujo. Cuando sea flujo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner un puntito en la parte de arriba. ¿Ok? Le vamos a poner un puntito aquí en la parte de arriba. Eso significa flujo. ¿Por qué significa flujo? Porque estamos, molesta para que se vea, porque estamos básicamente dividiendo el calor de entrada para un segundo, el calor de salida para un segundo, el trabajo de entrada para un segundo y el trabajo de salida para un segundo. El rato que le ponemos un punto se vuelven flujos, es decir, las unidades son los watts. ¿Ya? Hola, buenos días. ¿Qué es lo que vamos a estudiar principalmente como fluido de trabajo? Como fluido de trabajo, principalmente lo que vamos a estudiar es tuberías. Entonces, ¿cómo se estudia? Vamos a volverle a hacer aquí en la diapositiva para que le vean de manera más simpática. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí pueden ver las diapositivas, sí está clarito. Volvamos a hacerle para que le puedan revisar un poco más grande. ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se estudia un sistema abierto? ¿Cuál sería lo principal o cuál sería el elemento más sencillo de un sistema abierto? Sería una tubería. ¿Ok? Entonces, no significa que la tubería esté abierta al medio ambiente estrictamente en el sentido de como cortada por la mitad, sino puede estar cerrada con una entrada y una abertura por donde está circulando el fluido de trabajo. Lo que interesa es que se mueve el fluido de trabajo. Entonces, vamos a estudiar la tubería. ¿Cómo se estudia las tuberías? Se estudia con algo que se llama volumen de control. ¿Ok? Entonces voy a trazar aquí una tubería. Le vamos a girar y le vamos a poner horizontalmente, ¿ya? Entonces voy a tener mi tubería. Y lo que se hace para estudiar tuberías es generar algo que se llama un volumen de control. ¿Cómo hacemos esto? En este caso, le vamos a dividir a la tubería en 3 secciones. ¿Ok? Le vamos a dividir a la tubería en 3 secciones del mismo tamaño. Entonces vamos a... Vamos a coger 3 líneas rectas del mismo tamaño, ¿ya? Vamos a copiar. Control B, Control B. ¿Ya? Del mismo punto. Más rápido. No puedo. ¿Ok? Y le dividimos en 3 secciones
a esto. Déjeme ponerle un poquito más grueso para que se vea mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Doble clic. Ahí estás. Aquí está. Quiero el tamaño más gruesito para que se vea un poco mejor. Ya. Y le pongamos a la otra. Para que nos quede un poquito más simpático esto. Ok, ¿qué es lo que hacemos en este instante? Simplemente lo que se va a asumir, córtele por lo menos al dibujito así, en 3 partecitas. ¿Ya? Y vamos a estudiar lo que se llama el volumen de control en una tubería. Entonces, ¿qué vendría a ser el volumen de control? El del centro le voy a llamar el volumen de control a esta parte de aquí. Obviamente, como le cogí la misma distancia, tomé la misma distancia, esto de aquí es X, y viene a ser la altura, ¿no es cierto?, del cilindro. ¿Ya? Tengo el área transversal, le vamos a poner un área transversal, es esta de aquí, ¿no es cierto?, le rayamos, y este es el área transversal. Le voy a simbolizar con la letra A. El área transversal va a ser A, área transversal, y le voy a identificar con la letra A. ¿Ok? Voy a tomar la sección que está antes de ingresar al volumen de control. Le vamos a poner, por ejemplo, con este color amarillo. ¿Ok? Antes de ingresar al volumen de control, aquí. Y vamos a poner la sección que es igual después de salir del volumen de control. Acá. En la tubería voy a estar en esta sección, aquí en esta parte, es después, aquí está justo en la salida, y acá está justo en la entrada. A esta parte que está en verde, ¿sí?, le voy a llamar el volumen de control. A esta parte de aquí, le voy a llamar el volumen de control. Volumen de control. ¿Ya? Ese es el volumen de control, la sección central. ¿Qué es lo que pasa o cómo se estudia los fluidos en movimiento en tuberías? Se estudia con esto que se llama volumen de control. ¿Qué es el volumen de control? El volumen de control es una sección idealizada, ¿sí?, en la tubería. Es como que se imagina que justamente, imaginariamente, le parte la tubería en 3 partes, ¿no es cierto? Y la del centro se llama volumen de control porque va a ser el lugar donde se dé el cambio energético o el intercambio energético. Es decir, en esta sección de aquí puede haber ingreso de calor al volumen de control, es a la parte o a la sección de la tubería donde idealmente se asume, o imaginariamente sería también, se asume que aquí, por ejemplo, puede haber ¿qué cosa? Calores de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que también se puede asumir? Se puede asumir que va a existir pérdidas, que son las pérdidas, calores de salida. Calores de salida. ¿Qué más puede existir o qué otro tipo de intercambio energético se puede dar en el volumen de control? Puede presentarse la acción, por ejemplo, de una resistencia eléctrica. Puede existir trabajos de entrada. ¿Ok? Y también de alguna manera podría existir trabajos de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el volumen de control?
El volumen de control es la sección imaginaria o idealizada de la tubería, ¿sí? Donde uno asume que solo en esa parte se da un intercambio energético, ¿ya? ¿Y qué es lo que provoca esto? ¿O cómo se hace para estudiar esto más que provocar? ¿Cómo se estudia esto? Se asume que antes de ingresar a la tubería se toma un mismo volumen del fluido. Es decir, esto de aquí es el mismo cilindro con esta distancia X. ¿Ya? Entonces, todo el fluido que se encuentra aquí se está moviendo, se está desplazando hacia la derecha. Aquí tengo un fluido de trabajo que se está desplazando hacia la derecha y va a ingresar hacia el volumen de control. Va a ingresar hacia el volumen de control con una rapidez 1. Es decir, tiene una rapidez 1 antes de ingresar al volumen de control. ¿Ok? ¿Y qué más tiene? En esto, a esta parte tomate, yo le voy a llamar sección o estado 1. Estado 1. ¿Ya? Y en el estado 1, ¿qué es lo que va a tener el sistema? El sistema en un estado 1 va a tener presión 1, algún valor, temperatura 1, algún valor, va a tener fase 1, algún valor. ¿Qué va a ser lo nuevo a diferencia de un sistema cerrado que le va a caracterizar al sistema abierto? Le va a caracterizar un área 1 también, que es el área transversal esta, y le va a caracterizar una velocidad o rapidez 1 de manera escalar porque se mueve todo en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos diferentes propiedades termodinámicas que me caracterizan el estado 1 del sistema. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa al volumen de control? Cuando ingresa al volumen de control, el fluido sufre intercambios energéticos. En el volumen de control, ¿qué es lo que le sucede al sistema? Sufre intercambios energéticos. Intercambio de energía. Intercambio energético. Intercambio de energía. En forma de calores, trabajos, potencias. ¿Qué le provoca eso, ese intercambio de energía al sistema? Le provoca que el fluido de trabajo salga del volumen de control ¿con qué? Con otro estado. ¿Cuál va a ser el estado? Aquí justo en este punto a la salida va a ser un estado 2. Aquí lo que yo voy a tener es un estado 2. ¿Cómo va a estar caracterizado el estado 2? Con una presión 2, con una temperatura 2. ¿Puede cambiar de fase el fluido de trabajo debido al intercambio energético? Por supuesto que sí. ¿Puede cambiar el área transversal en una tubería plana o, ¿cómo se dice? Regular? No, pero puede haber otro tipo de tuberías donde cambia el área, la sección transversal de la tubería. Por supuesto, va a tener un área 2. Y puede cambiar la velocidad con la que se está moviendo el fluido diferente a la velocidad con la que ingresó al volumen de control. Por supuesto que sí, puede haber cambiado esta rapidez, esta velocidad. Vectorial cuando cambia de dirección. Escalar cuando simplemente cambia de magnitud. Nosotros solo trabajamos escalarmente. Es decir, consideramos que se mueve en la misma dirección, pero con otro valor. Otra rapidez. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen de salida del volumen de control? Va a ser la misma cantidad de volumen de fluido que el volumen de control. Es decir, esto sigue siendo X. ¿Sí estamos de acuerdo? Y así es como se estudia fluidos en movimiento. ¿Sí? No sé si está claro. Esas serían las ideas básicas, ¿sí? Del estudio de un fluido en movimiento.
La idea básica es que tiene propiedades, entonces, ¿qué es lo que debe grabarse? Tiene propiedades en el estado 1. ¿Qué es el estado 1? Antes de entrar al volumen de control. ¿Qué le pasa en el volumen de control? En el volumen de control sí se da cuenta que no analizo cómo está la presión, la temperatura, el área, la fase, ni el volumen, nada. Solo analizo el hecho de que puede haber ingreso de calor, salida de calor, trabajos de entrada, trabajos de salida, etc. Después de sufrir un proceso de intercambio de energía en el volumen de control, ¿qué le provoca eso? Un estado 2. Un estado 2 caracterizado por presión, temperatura, fase, área y rapidez. Eso es el sistema o es la manera en que se asume que pasa el estudio de fluidos en movimiento. El volumen de control existe en realidad, no siempre, a veces sí es real, ya vamos a ver, por ejemplo, una turbina, un compresor es más visible, otras veces solo es una tubería, que se asume como que todo pasara en una sola sección de la tubería y se hace el balance, lo que tiene que ingresa al volumen de control y lo que sale del volumen de control. Y eso es todo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta allí. ¿Se entendió? ¿No se confundieron con tantos ítems? No. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Antes y después, volumen de control en el centro. Ok, vamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que plantear, ¿sí? Lo que tenemos que plantear es el balance de energía. Planteemos el balance de energía. Aquí teníamos el mismo dibujito, un poquito más grande, pero la misma idea. Planteemos el balance de energía. ¿Cómo está dado el balance de energía en un sistema abierto? ¿Ya? El balance de energía en un sistema abierto viene dado de la siguiente manera. Balance de energía en un sistema abierto. La energía que entra al volumen de control es igual a la energía que sale del volumen de control. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Por qué es esto el balance de energía de un sistema abierto? Porque es la primera ley de la termo. ¿Y qué me dice la primera ley de la termo? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si la energía no se puede crear ni destruir, toda la energía que entre al volumen de control, a la sección verde, tiene que ser igual a ¿qué? A toda la energía que salga del volumen de control. Eso es todo. ¿Ok? Toda la energía que entre a este volumen idealizado que se llama volumen de control, tiene que ser igual a toda la energía que salga de ese volumen de control. ¿Por qué es eso? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Cómo se escribe la energía que entra a un volumen de control? La energía que entra a un volumen de control es teta mayúscula en el estado 1, ¿ok? Más calores de entrada, más trabajos de entrada. ¿Qué puede entrar al volumen de control? Entra el fluido con sus propiedades del estado 1, ¿se acuerdan? Está en un estado 1 con propiedades de presión, temperatura, fase, área y velocidad. ¿Qué más puede entrar al volumen de control? Calores, porque es energía, y puede ingresar trabajo. ¿Qué puede salir del volumen de control? Teta mayúscula 2. ¿Qué sale del volumen de control? El fluido, pero con otras propiedades. ¿Ok? Estado 2. ¿Qué más puede salir del volumen de control? Puede salir calor y puede salir trabajo. ¿Qué es teta mayúscula? Esto que tenemos aquí graficado es la energía total del fluido en movimiento. Se llama así, la energía total del fluido en movimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ok, ¿cómo se ve escrita la energía total del fluido en movimiento? Volvamos a escribir que no se ve bien aquí. Está fea. ¿Cómo se escribe la energía total del fluido en movimiento? El teta mayúsculo.
es igual a la suma de la energía cinética ponerle. Ya. ¿Cómo se escribe la energía total del fluido en movimiento? La energía total del fluido en movimiento se escribe como teta mayúscula es igual a la energía cinética. Déjenme poner aquí marcadores. Ya, teta mayúscula es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía interna más el trabajo del fluido en movimiento. Del fluido en movimiento. ¿Ok? Así es como se escribe, o así es como se encuentra la energía total de un fluido en movimiento. ¿A qué es igual teta mayúscula desglosando esa ecuación? La energía cinética, ¿qué va a ser? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la potencial gravitatoria va a ser masa, gravedad por altura, pero la altura le vamos a llamar mejor Z, más la energía interna total es la masa por la energía interna específica, más el trabajo del fluido en movimiento. El trabajo del fluido en movimiento. De estas variables, la que es nueva para ustedes va a ser el trabajo del fluido en movimiento, que ya lo vamos a establecer en este momento. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí sí hay que tomar en cuenta la velocidad en los sistemas abiertos, sí, porque en los sistemas cerrados, ¿se acuerdan? Era el recipiente que tenía un fluido. ¿Cuándo tenía energía cinética un sistema cerrado? Cuando el recipiente se mueve, tiene ruedas. Pero aquí no, el recipiente es una tubería que está fija, que es estática, y lo que se está moviendo es el fluido que circula. Entonces, la energía cinética sí es relevante. La energía potencial gravitatoria, esa sí hay que tomarla en cuenta despacio, no aparece muy seguido porque es más bien la altura de la tubería. No digo el ancho de la tubería, es el área, no. No digo que el fluido dentro de la tubería tenga altura. Sí la tiene, pero no es esta, no es esa la que se toma en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo se toma en cuenta el ancho o la altura del fluido en la tubería? Cuando trabaja con el área transversal, ¿sí? Y como vimos, eso sí aparece, ya vamos a ver cómo aparece en este balance de energía. ¿Qué es la altura? Masa, gravedad por altura. Se coge el centro de la tubería y lo que se asume es la altura respecto al piso. Es decir, no es lo mismo que la tubería circule por el ras del piso que por el tumbado. Si el nivel de referencia le pone al ras del piso, ¿qué pasaría? No tiene altura el sistema. Si está en la parte de arriba, respecto al piso sí tiene. Si le pone arriba el nivel de referencia, tampoco tiene. Pero no es la altura dentro de la tubería, sino la tubería respecto a un nivel de referencia. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Está entendido eso? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ok, un dibujito para que me entiendan. Man. La U ya vimos, ¿no? Energía interna. ¿Cómo se calcula la energía interna? Masa por energía interna específica. ¿Dónde se calcula? En las tablas, utilizando las tablas, ¿ok? ¿Ok? Con un dibujito para que podamos ver. Le decía, tiene la tubería y tiene
El ancho de la tubería es esta sección, es el diámetro, ¿no es cierto?, de la tubería, ¿sí? Y el fluido se está moviendo por la tubería. ¿Ya? Le decía que la masa, gravedad por altura, no se refiere a la altura de la tubería, perdón, al ancho de la tubería, al diámetro. No se refiere a que el fluido tenga, ¿no es cierto? Usted podría decirme, aquí pongo el nivel de referencia en el piso de la tubería, profe, y acá esta partícula tiene una altura, pero esta tendría otra altura. ¿Sí se da cuenta? Eso no se podría hacer porque cada partícula tendría una altura diferente. Si está más cerca o más lejos, no habría cómo estudiarlo así. ¿Qué es lo que en realidad se considera para esa masa gravedad por altura? ¿Qué es lo que en realidad se considera para tomar en cuenta masa gravedad por altura? Lo que se considera es el centro de la tubería, ¿ok? Respecto a un nivel de referencia. Esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El centro de la tubería no es el fenómeno dentro de la tubería, no. Es el centro y se asume que todas las partículas se hubieran concentrado allí. No es verdad, pero así es como se estudia. Lo mismo sucede con la velocidad. ¿Qué se asume para poder estudiar la velocidad? Si bien es cierto, cada partícula se pueden mover unas un poquito más rápido que otras, pero como es un fluido, llamemos así, es un flujo constante, todo se está moviendo, en realidad en el fondo se asume que hay una velocidad media promedio y a todas se les pone velocidad 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si es que unas se mueven más rápido y otras más lentos, ¿qué pasa? Una parte del fluido deslizaría sobre el otro. ¿Pasa eso? Sí. ¿Puede pasar eso? Sí, cuando tengo problemas con la viscosidad. ¿Sí? Lo de abajo se me está haciendo más denso o más viscoso. Y lo de arriba menos, ¿qué pasa? La una parte del fluido desliza sobre la otra. ¿Estudiamos eso? No. Estudiamos fluidos bien comportados, bien bonitos, que todos se mueven uniformemente a flujo constante. ¿Ok? Por eso es que se puede asumir que la rapidez de todos es un valor promedio y es una sola. La altura, como le decía, si es que cogiera la altura en relación a la tubería, ¿qué pasaría? Cada punto, ¿estamos de acuerdo? Cada punto de esto tendría diferente valor de altura. No, es el centro de la tubería respecto al nivel de referencia. Ahora sí, si le toma a el centro de la tubería como el nivel de referencia, la altura de este fluido es 0. ¿Estamos de acuerdo? Depende, eso sí, del nivel de referencia. No sé si con eso le aclaré más la idea. ¿Sí? ¿Mejoró? Ok. Dígame. Perdón, no le escuché. La tubería está llena en su totalidad. Para nosotros está llena de puntitos, todo está lleno. ¿Ok? Ocupan todo, sea líquido con gas o sólido. Asumimos que está completita de fluido. ¿Ok? ¿Podría pasar el evento de que solo va por la mitad ocupando? Sí, sí pasa eso, pero no estudiamos ese caso. Claro que pasa, pero nosotros no. Nosotros asumimos que todo está uniformemente distribuido, porque son casos todavía, llamémoslo así, generales, ideales al inicio. Ya esos son como casos especiales del proceso de movimiento. ¿Ya? Entonces, claro, dígame. No a las paredes de la tubería, en relación al piso. Esto es en relación al piso, correcto. ¿Sí? No a las paredes de la tubería, el nivel de referencia. Ahora, si el nivel de referencia le pone en el centro, ¿qué pasa aquí? Si le pone en el centro de la tubería el nivel de referencia, entonces esto provoca una altura 0. Pero si el nivel de referencia no está, ¿no es cierto? Aquí en el centro, está en el piso, tiene una altura Z diferente de 0.
lo pongamos así, vaya a confundirse. Ya, tiene una altura. No, todo lo contrario. Si tiene el piso, significa que el nivel de referencia está en el centro de la tubería. ¿Estamos de acuerdo? Y es cero. Claro, hay un pequeño error allí, porque en realidad al piso, usted me dice, el radio debería ser la primera altura, pero ¿y qué pasaría con lo de acá? Estaría asumiendo que hay altura de las partículas dentro de la tubería, y eso decimos que no hay altura de las partículas dentro de la tubería. Es como que se imagina que todo es como cuando estudian centros de masa. Si bien es cierto, el cuerpo tiene toda una dimensión, pero usted asume como que todo idealiza, como que todo está en el centro de masa y al centro de masa le da propiedades. ¿Pasa eso en la realidad? No, pero describe el comportamiento, sí, por eso se estudia así, igual que los centros de masa. No es cierto que un cuerpo esté en un punto toda la masa concentrada, pero si usted estudia las propiedades del centro de masa de un cuerpo, resulta que sí. Si usted hace los cálculos exactos, no sé si han hecho el jueguito, de encontrar el centro de masa de un cuerpo, y usted le pone allí, le para todo eso y en una puntita de una aguja se para, y el cuerpo solo puede rotar. Es decir, es verdad que toda la masa se concentra, no es que se concentre, es como si se concentrara en el centro de masa. ¿Por qué pasa eso? Preguntas interesantes, ¿ya? Lo mismo con los fluidos. No se considera la altura de cada una de las partículas dentro de la tubería. Es como que fuera solo una partícula moviéndose por la línea centro. Entonces, cuando le pone al piso la tubería, no es que piense en el radio de la tubería, no, es como que fuera solo una línea que está al ras del piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Más claras las ideas? ¿Ok? Principios básicos, un poquito de fluidos es esto. ¿Qué tenemos que hacer después de esto? Entonces, ya no me acuerdo para qué estábamos viendo, déjenme regresar. Ah, ya, les estaba explicando. Tenemos la velocidad, es la velocidad de movimiento de las partículas. ¿Se asume que cada partícula tiene una velocidad diferente? No. Se asume una velocidad promedio unificada para el fluido. Tenemos una velocidad antes de entrar al volumen de control, sí, y una velocidad después de salir del volumen de control, diferente, casi siempre sí. ¿Podemos tener altura? Depende del nivel de referencia. Atienda, por favor. ¿Podemos tener energía interna? Sí, la energía interna se la encuentra en tablas, si es vapor de agua o vapor de refrigerante. Y si es gas ideal, ya vamos a aprender cómo se calcula la energía interna. La energía interna siempre se calcula como masa por energía interna específica. El único término que es nuevo y que en este momento vamos a revisar a qué es igual es el trabajo del fluido en movimiento. Así se llama. Los fluidos en movimiento tienen trabajo o realizan trabajo, más que tienen, realizan trabajo solo por moverse. ¿Cómo se calcula eso? Es lo que vamos a ver. No sé si hasta allí estamos claros. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Claras las ideas de una introducción a estudio de fluidos con termodinámica? Ok, vamos con esta parte. Entonces, lo del nivel de referencia ya lo habíamos visto, está aquí, ¿no es cierto? Ya expliqué eso. Volvemos a tener la idea justo del volumen de control. El volumen de control es esa sección verde que tengo en el centro y tengo, antes de entrar al volumen de control, el mismo volumen de fluido. Si esta distancia es X y este es el área transversal, esto también es X y a lo que sale esto también es X. ¿Ok? ¿Cómo se define el trabajo en general? El trabajo en general para cualquier, pongámosle aquí, déjenme rayarle de nuevo para que le vean cómo se le estructura, no se me confunda. ¿Ok? ¿Cómo se estructura en general el trabajo? Yo quiero calcular el trabajo de... Yo quiero calcular el trabajo, quitémosle este para que no se me haga el trabajo del fluido en movimiento se llama. Entonces, ¿a qué es igual? Pongámosle aquí. Ya, el trabajo del fluido en movimiento va a estar dado por el trabajo del fluido en movimiento
el trabajo del fluido en movimiento va a estar dado por fuerza del fluido, la fuerza que lleva el fluido por distancia. ¿Ok? Pongamos F sub, así, F sub F y por D. ¿Sí? Entonces déjenme ponerle con una nomenclatura más sencilla. W del fluido va a ser fuerza del fluido por distancia. Acá pongamos aquí el significado. Esto es trabajo del fluido en movimiento. Trabajo del fluido en movimiento. ¿Ok? F sub F sería la fuerza del fluido en movimiento. Es la fuerza que tiene el fluido por mover, para poderse mover. Fuerza del fluido que le permite moverse. Que le permite moverse. Y D es distancia recorrida por el fluido. Distancia recorrida por el fluido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, ¿a qué es igual el trabajo de un fluido en movimiento? Inicialmente es simple. Inicialmente es fuerza por distancia. Ahora, lo que vamos a querer es relacionar esta fuerza del fluido, ¿ok? Con la distancia que se mueve o que recorre el fluido, lo vamos a querer relacionar con la presión que lleva el fluido y el volumen del fluido. ¿Ok? Copiemos hasta allí. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta tal vez? ¿Está entendida las ideas básicas? Entonces vamos con esta partecita. Déjenme ponerle escape. Ya. Entonces, nosotros ya dijimos, el trabajo del fluido en movimiento, fuerza del fluido por distancia. Pero yo conozco que la presión a la que se encuentra el fluido es igual a la fuerza que le permite moverse al fluido sobre un área transversal. ¿Qué va a ser esto? P sub F va a ser la presión del fluido. La presión a la que circula el fluido. La presión del fluido. F sub F ya dijimos que era la fuerza que le permite moverse al fluido y A ya habíamos visto, es el área transversal de la tubería. Transversal de la tubería. ¿No es cierto? Entonces, resulta que el trabajo del fluido en movimiento va a ser fuerza por distancia, pero la fuerza, despejando de esta ecuación, me va a quedar que la fuerza del fluido es igual a presión del fluido, ¿por qué? Por área. El trabajo va a ser presión del fluido por área por distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es la distancia que recorre el fluido? Y eso lo tenemos que resolver en términos del volumen de control. ¿Se acuerdan? Antes de ingresar al volumen de control, aquí el sistema tiene un volumen, ¿no es cierto? Le habíamos puesto en color tomate. Y este punto, imagínense que cojo este punto, este es el primer volumen, ¿no es cierto? De fluido.
Este fluido se está moviendo hacia la derecha y va a ingresar ¿hacia dónde? Va a ingresar hacia el volumen de control. El volumen de control está en el centro y le está esperando. Las partículas que están aquí en este filito, si estamos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Están con un valor de estado 1. Tienen una rapidez 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando ya hayan recorrido estas partículas de aquí, hayan recorrido todo el volumen de control, hayan pasado por todo el volumen de control, ¿qué les va a pasar? Van a estar aquí a la salida. A la salida tienen un valor de, o tienen un estado 2, ¿no es cierto? Con otra velocidad, una V2. Estas partículas de aquí que al inicio estuvieron en el estado 1 a la entrada del volumen de control, al salir van a pasar a un estado 2, pero se habrán desplazado. Si usted coge y le analiza a esta, se habrá desplazado hasta recorrer esta distancia. ¿Cuál es la distancia a recorrer? Perfecto. La distancia recorrida es X. Entonces resulta que el trabajo del fluido en movimiento es la presión del fluido, que ya le voy a llamar solo P, área por X. Pero área por X, ¿cuánto es el área por X? Es el volumen de control, ¿no es cierto? Porque es el área transversal, esta de aquí, ¿no es cierto? Que es esta área transversal de la tubería, que es A. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por esta altura, que es X, que viene a ser la distancia que se movió. Entonces, queda nuestra fórmula que queríamos llegar. El trabajo de un fluido en movimiento, o sea, el trabajo que realiza el fluido solo por el hecho de moverse, es igual a la presión por el volumen. Y eso es todo, presión por volumen. Presión por volumen. Y es la fórmula a donde queríamos llegar. Trabajo del fluido en movimiento es presión por volumen. Y es la que queríamos establecer. ¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? Ok, listo. Entonces, copiemos hasta allí, por favor. Denme un segundito. Un segundo. Ok, continuemos con esta partecita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya logramos averiguar cómo se calcula el trabajo del fluido en movimiento. Es presión por volumen. Ahora, ¿qué tenemos que revisar? ¿Cómo va esto dentro de todo el balance de energía para poder resolver ejercicios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Decimos, volvemos a repetir la idea, ¿sí? ¿Cómo se hace el balance de energía en un sistema cerrado? Digo, en un sistema abierto, perdón. Es la energía que ingresa es igual a la energía que sale del volumen de control. La energía que ingresa, pongámosle aquí, no le vamos a escribir siempre, pero es para que lo recuerden. Al volumen de control tiene que ser igual a la energía que sale del volumen de control. Esa es la ecuación, ese es el balance general. Todo lo que ingresa tiene que ser igual a todo lo que sale porque el fluido se está moviendo, ¿ok? Al volumen de control. ¿Qué es lo que puede ingresar al volumen de control? Puede ingresar el fluido con toda su energía total, que es teta mayúscula. Puede ingresar calores y trabajos. ¿Qué puede salir de un volumen de control? De un volumen de control puede salir todo el fluido con un estado 2, calores de salida y trabajos de salida. ¿Ok? Pero ¿qué es teta sub 1? ¿Cómo es la energía total de un fluido en movimiento? Es la energía cinética en el estado 1 más la energía potencial gravitatoria en el estado 1 más la energía interna total en el estado 1, más el trabajo del fluido
en el estado 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que puede salir? Ah, perdón, y aquí me falta. Más calor de entrada, más trabajo de entrada. Perdón, le voy a escribir con letra un poquito más pequeña para que me den una sola fila. Sería energía cinética 1 más potencial gravitatoria 1 más energía interna 1 más el trabajo del fluido en movimiento 1 más el calor de entrada más el trabajo de entrada. Todo eso ingresa al volumen de control. ¿Qué sale del volumen de control? La energía total va a ser la energía cinética, pero en un estado 2, es decir, cambia la velocidad. ¿Puede cambiar la altura de la tubería? Sí, no digo el área de la tubería, sino la localización, ¿no es cierto? ¿Podría pasar eso? Por supuesto. Más una energía interna 2, porque cambiaron sus propiedades, más un trabajo del fluido en el estado 2, más calores de salida, más trabajos de salida. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ok, ahora vamos a desglosar la ecuación. La energía cinética, ¿a qué es igual? A un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Tiene rapidez 1 porque está en el estado 1. La potencial gravitatoria va a ser masa, gravedad por altura, que le llamamos Z1. La energía interna es masa por energía interna específica, la U pequeñita, más el trabajo de la fuerza del fluido, ¿ok? Del fluido en movimiento en el estado 1. Y ha sido presión 1 por volumen 1. Más calor de entrada, más trabajo de entrada. ¿Ok? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al estado 2. En el estado 2, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado, más la masa por la gravedad por una altura diferente, si es que cambia de lugar la tubería, es decir, si es que al inicio, antes de considerar el volumen de control, está en el primer piso la tubería y asumimos que el volumen de control, pasó el volumen de control y apareció la segunda parte en el 10º piso. Allí va a haber cambio de altura, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? La energía interna 2 va a ser masa por energía interna específica 2. El trabajo del fluido va a ser presión 2 por volumen 2, más calor de salida, más trabajo de salida. ¿Ok? Y ese sería todo el balance, así de largo sería el balance de un fluido en movimiento, tomando en cuenta lo que llamamos volumen de control. ¿Sí? Pero aquí aparece algo simpático en los sistemas abiertos. En los sistemas abiertos aparece un nuevo concepto y es este. La unión de la masa por la energía interna más la presión por el volumen es otra variable termodinámica. ¿Cómo estaría escrita esta variable? Energía interna total 1 más presión 1 por volumen 1. ¿Ok? ¿Cómo estaría escrita esta otra variable acá? Esta otra variable estaría en este otro lado escrita, aquí solo este pedacito, estaría escrita masa por energía interna específica es energía interna total 2 más presión 2 por volumen 2. Y esto tiene un nombre, se llama entalpía. Esta variable de aquí se llama H1, pasa a ser H1 y esto se llama entalpía total en el estado 1. Entalpía total
entalpía total, en este caso sería 1, ¿no es cierto? Y la otra, la que está acá, esta de aquí sería H2 mayúscula. Se denomina entalpía total. Se denomina entalpía total entalpía, ¿lleva tilde o no? Ya, sí. Entalpía total en el estado 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabamos de definir en los fluidos en movimiento, es decir, en los sistemas abiertos, es donde se introduce el concepto llamado entalpía total. ¿Ok? Es la otra variable. Entonces, ¿cuántas variables termodinámicas ya sabemos y hemos definido? ¿Qué es presión? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es energía interna? Y ahora ya saben qué es entalpía. ¿Qué es fase también? La fase es una variable termodinámica. ¿Ok? La única que nos falta por aprender un poquito, que le vamos a presentar más despuesito, la siguiente clase casi, va a ser la entropía. Y con eso ya tienen una idea de qué son las variables termodinámicas que caracterizan a los fluidos, que me permiten hacer lo que se llama diseño termodinámico, es decir, diseñar equipos termodinámicos. Vamos a ver cómo se diseña, no, solo vamos a ver la idea general después de que acabamos esta partecita de sistemas abiertos. Vamos a ver la idea solo general, presentarles qué es una máquina térmica, es decir, ya unida a las piezas y cómo se haría, qué es un sistema de refrigeración o la refri común de la casa, porque es la más sencilla, y qué es una bomba de calor. Con eso ya tienen una visión clara de cómo es que se estructura la termodinámica en la industria en general o en aplicaciones prácticas en general. Ok, acabemos con este pedacito de la entalpía. Nos falta algo más que se llama la ecuación de la continuidad y con eso ya podemos resolver ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a resolver? De todos los que podríamos resolver, solo vamos a escoger algo que se llama toberas, difusores, turbinas y compresores. Nada más, ¿ok? De todito lo que hay como resolver. ¿Hay más elementos? Sí. Intercambiadores de calor, cámara de mezcla, tuberías, ductos y válvulas de estrangulación. Todos esos elementos, ¿qué tienen? ¿Su propio balance de energía? No, tienen este balance de energía, pero con casos específicos. ¿Para qué sirve hacer eso? Para luego poder conectar piezas y hacer en realidad un sistema termodinámico. No sé si ahora cada vez van teniendo más clara la idea de la vida de termodinámica. ¿Ok? De lo demás ya no sabemos. Ok, entonces la entalpía, no se olvide, de manera general le hemos presentado a la variable llamada entalpía. La entalpía total, o a veces le llaman solo entalpía, simbolizada con la letra H mayúscula, ¿ok? Está definida como, pongámosle nomás, entalpía total, que es la letra H mayúscula. Sus unidades van a ser los kilojoules, H, y pongámosle aquí unidades, H tiene, le ponemos una flechita. Unidades son los kilojoules, ¿ok? Sí, ¿cómo se define la H? En general, la H mayúscula es energía interna más presión por volumen, ¿ya? ¿Qué mide o qué nos permite identificar la entalpía de un fluido? Si usted se da cuenta, la entalpía lo que le permitió, o de dónde vino, vino del hecho de que el fluido puede realizar trabajo por moverse. Pero no es solo el hecho de realizar trabajo por moverse, también está sumada la energía interna. Y la energía interna era la suma de todas las energías microscópicas que tiene el sistema, tanto asociado a la fase como asociada a la temperatura. Entonces la entalpía mide la capacidad que tiene un fluido de realizar trabajo debido a que tiene una temperatura, pero también tiene movimiento. ¿Ok? Entonces ya es un poquito más avanzada. La entalpía caracteriza a los fluidos en movimiento.
¿Y qué es lo que me caracteriza? Ese hecho de cuánto trabajo puede realizar. Entonces, ¿qué es lo que se busca, dependiendo del objetivo que se quiera en un diseño termodinámico? Es analizar la entalpía del fluido. Es la entalpía la que le da su capacidad para realizar trabajo. Ahora sí, ¿cómo se encuentra la entalpía? La entalpía para fluidos como el agua, refrigerante, que no son gases ideales, ¿no es cierto?, se encuentra en tablas. Y para gases ideales ya vamos a aprender. La entalpía total, por un lado, es energía interna total más presión por volumen, pero también por otro lado es masa por H pequeño, donde H pequeña es entalpía específica. Y la entalpía específica viene dada en kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, con eso escribamos en términos de la entalpía nuestra ecuación de balance de energía para poder, ¿cómo se llama?, quedarnos con la ecuación que siempre vamos a utilizar. Y de ahí tenemos que revisar lo que se llama la ecuación de la continuidad, que también se utiliza en los fluidos para, en esta parte de sistemas abiertos en tuberías, para poder resolver pequeños ejercicios de aplicación. ¿Cómo me quedaría entonces el famoso balance de energía? Ay, hijo de madre, ya le borré, ya ni modo. Ok, el balance de energía quedaría, este no me gusta, este tampoco, y esa tampoco. Ya. Claro, dígame. En los sistemas abiertos no existe variación de masa. En los sistemas abiertos puede existir variación de masa, sí, pero nosotros estamos asumiendo flujo másico constante. Justamente por eso vamos a ver la ecuación de la continuidad. ¿Por qué asumimos eso? Porque no estamos estudiando el caso de estudio con reacción química. ¿Ok? No asumimos que en algún rato la masa se puede compactar y ingresa a la tubería y se me hace, por ejemplo, por reacción química, decanta, o cuál es la palabra, la otra se me fue, cuando se queda en el piso un sólidos. Puede ser ese, tiene otro nombre, se me fue la palabra. Tiene un nombre que cuando por reacción química empiezan a haber reacciones y empieza a formarse cosas en las tuberías, masitas. ¿Ok? Que vienen obviamente de los fluidos de trabajo, pero porque reaccionaron con la tubería, con el cobre de la tubería, el plomo de la tubería, el plástico de la tubería. ¿Ok? Entonces, no, por ahora estamos en tuberías ideales donde no hay reacción química y entonces todo el flujo másico que ingresa es el que sale. ¿Podría haber algunas tomas de ingreso al volumen de control? Sí, pero todo lo que ingresa se mezcla, esa es una cámara de mezcla, se mezcla y toda la masa sale. ¿Ok? La masa se conserva, ¿sí? En flujo constante. Si no, es un problema diferencial, es una ecuación diferencial cuando aparece ese consumo o esa desaparición o esa creación de masa en el sentido de porque ingresa algo más. Ya es un problema diferencial. Como en ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan? ¿Vieron ecuaciones diferenciales? Sí, ¿no es cierto? Hay el típico problema que hay para empezar con ecuaciones diferenciales, tienes un recipiente y comienza a llenarse, ¿no es cierto? Pero tiene un agujerito y comienza a irse. ¿Quieres saber la velocidad a la que baja la altura del fluido, ¿no es cierto? A veces sin reposición y con reposición. Es una ecuación diferencial ordinaria que se tiene que plantear y resolver. Aquí también ya caes en ecuaciones diferenciales si considera reacciones químicas, concentraciones. Entonces, no, consideramos que la masa es una sola. Todo va bonito, todo va bien, todo se mueve. Se pueden mezclar diferentes tuberías, puedes mezclar, ingresar el agua fría con el agua caliente, por ejemplo, es una cámara de mezcla, las dos tuberías que salen a la ducha cuando viene de un calefón, ¿no es cierto? El calefón tiene las dos tomas. Calienta una parte de la tubería, ¿no es cierto?, por donde va el agua caliente, pero cuando llega a la ducha, a la regadera, hay una mezcla antecitos, hay una T de agua caliente con agua fría y a ti te sale agua tibia, ¿no es cierto? Eso es una cámara de mezcla. Esto es tuberías, cae en este estudio, pero ¿qué pasa?
la cantidad de masa que ingresó del agua caliente más la masa del agua fría tiene que ser la masa que sale, ¿sí? No asumes que se queda nada, o sea, y eso es porque no hay reacción química. No sé si con eso le aclaré. Ya. Ok. Entonces, decíamos, después de haber definido entalpía y borrado mis diapositivas, ok, vamos a poner el balance de energía en términos de diapositivas. Digo, en términos de entalpía, perdón. Ahí. A ver. Vaya. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación que vamos a utilizar? Quedaría flujo de energía, perdón, energía que entra es igual a energía que sale del volumen de control. ¿Ok? Sería así, un medio de masa por rapidez 1 al cuadrado, y justo con esto que voy a hacer ahorita respondo su pregunta. Un medio de masa por rapidez 1 al cuadrado más masa, gravedad por altura 1, y ya no va energía interna, ¿qué va? H1. Alguien bájele al ese, por favor. Algún chico bueno y alto que... Ok, entonces habíamos escrito. La energía que ingresa al volumen de control tiene que ser igual a la energía que sale del volumen de control. Un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado, masa, gravedad por altura 1, y aparece ya no la energía interna, ni la presión, ni el volumen. Aparece la entalpía. Más calor de entrada, no se vayan a olvidar, y trabajo de entrada. ¿Qué sale? Un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado, masa más gravedad por altura, más masa por entalpía 2, más calor de salida, más trabajo de salida. Si es que no hubiera calores de entrada, calores de salida, trabajos de entrada y salida, se da cuenta que ahí sí la masa sería irrelevante y se podría simplificar a los dos lados. Pero como a veces o casi siempre existe al menos uno de estos términos, no le deja que la masa se simplifique. Este es el balance de energía. Pero habíamos dicho que en realidad lo que se tiene dentro de sistemas abiertos es fluidos en movimiento. Entonces, el balance de energía que vamos a utilizar en realidad es un balance de flujos. Le ponemos un puntito acá arriba y le ponemos un puntito acá arriba, que es por unidad de tiempo. ¿Y a quién se le pone el punto en la energía cinética? ¿A la velocidad o a la masa? ¿Qué opinan? Si le pone un puntito a la velocidad es como que le está dividiendo la velocidad para el tiempo, y eso es la aceleración. No, es a la masa. Y esta ecuación en realidad la que debe ser es esta, con flujo másico, no solo con masa, porque no solo es la masa por segundo que entra, tiene que ser igual a la masa por segundo que sale. ¿Ok? Entonces, la velocidad del movimiento puede cambiar, pero el flujo másico no. Entonces, el flujo másico es constante y queda así, rapidez 1 al cuadrado, más flujo másico por gravedad por altura 1, más flujo másico por entalpía 1, más calor de entrada, como flujo, es flujo de calor de entrada, y W de entrada con un punto arriba es potencia de entrada. Va a ser igual a ¿qué? A un medio del flujo másico por la rapidez 2 al cuadrado, más el flujo másico por la gravedad por la altura 2, más el flujo másico por la entalpía 2, más el flujo de calor de salida, más la potencia de salida. Más la potencia de salida. ¿Ya? Y es esta la ecuación que siempre vamos a usar para sistemas abiertos. Obviamente, no siempre aparecen todos los términos, pero en el caso más general es este. Y este es el balance de energía para un sistema abierto. Es más bien balance de flujos de energía, para un sistema abierto.
entendiéndose por sistema abierto, ¿sí? Para un sistema abierto, entendiéndose como sistema abierto, los sistemas por donde se mueven fluidos. Es decir, pueden ser tuberías, diversas formas de tuberías, y entre esos vamos a ver que también una turbina, un compresor, no es estrictamente una tubería, porque no es solo un tubo, es todo un equipo, una máquina, pero tiene un principio. Ingresa fluido, pasan cosas y sale fluido. Es sistema abierto. Un compresor, lo mismo. Una cámara de mezcla, un intercambiador de calor, una válvula de estrangulación, son sistemas por donde circula el fluido. Cuando llega al volumen de control, que se le llama así, le pasan cosas y le cambian las propiedades. Se hace el balance entre lo uno y lo otro, generalmente para averiguar qué cosa. Pérdidas de calor en su tubería, pérdidas de calor en su turbina, cuánta energía le genera la turbina, cuánta energía le consume el compresor, cuánto trabajo puede realizar una válvula de expansión, qué pasa si es que hay pérdidas de calor con la fase del sistema, qué pasa si pone la tubería, ingresa refrigerante y absorbe calor de los alimentos, cambia la fase del refrigerante, se queda como vapor, y eso es, como ves, se va uniendo y son ciclos termodinámicos. ¿A qué más se une esto? Utiliza ciertos fluidos moviéndose por tuberías, y sistemas cerrados son los recipientes iniciales. Tiene el recipiente de almacenamiento, que es la base, unido ¿a qué? A la tubería de distribución. Este es un sistema cerrado donde se acumula el fluido de trabajo, el otro es un sistema abierto donde fluye el este. Une eso y tiene los sistemas termodinámicos de la industria. ¿Ok? Las ideas básicas. ¿Alguna duda o pregunta hasta allí, por favor? ¿No? Vamos viendo la última partecita, que es la ecuación de la continuidad. ¿Ok? Vamos a revisar. Ya. La última partecita para poder estudiar esto que se llama sistemas abiertos, se debe estudiar la ecuación de la continuidad, es decir, la conservación de la masa. ¿Cómo se estudia esto? Se considera que hay un cambio en la geometría de la tubería. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un estrechamiento del área transversal, o puede ser también de algo más, ¿cómo se puede decir? Más pequeño hacia un área más grande. Vamos a hacer de más grande a más pequeño. Entonces, tenemos nuestra tubería. ¿Ok? Va allí. ¿Y qué es lo que sucede? Cambia el área transversal. Entonces, espérese, esto tiene que ser más largo. Esto no tan largo. Por ahí puede ser más atrás. ¿Ok? Y vamos a exagerar la situación para que se entienda. Exacto, una botella. ¿Ya? Hay un cambio en el diámetro de la tubería. Es de eso básicamente lo que sucede. ¿Ya? Una botella. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El volumen de control le vamos a tener, solo que no quiero que esto sea tan grande para que no se note. El volumen de control va a estar antes, ¿sí? El volumen de control va a estar antes del estrechamiento de la tubería, del cuello de la botella. ¿Ya? Hasta aquí, justo en la parte donde se estrecha la tubería, esta va a ser la salida. La salida la hicimos con rosado. No tengo rosado aquí, le vamos a poner rojito. Aquí. ¿Ok? Este va a ser la salida del volumen de control. Es decir, aquí va a salir con un estado 2 del sistema. El volumen de control va a estar con verde. Le voy a tomar hasta aquí. ¿Ya? Esto va a ser la entrada del volumen de control, el estado 1. Entonces aquí está la tubería, ¿no es cierto? La circunferencia.
¿Y qué es lo que sucede? Aquí está mi fluido cuando pasa por esta parte verde que es el volumen de control. En el volumen de control sufre intercambios energéticos, ¿no es cierto? Y le provocan cambios al fluido. Entonces, este es mi volumen de control. ¿Y qué es lo que sucede? Pongámosle aquí, volumen de control. ¿Qué es lo que sucede? Esta distancia de aquí habíamos dicho que era X, ¿no es cierto? En general, ¿sí? Y acá adentro está el fluido en el volumen de control que se está moviendo hacia la derecha. Aquí el fluido se está moviendo hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Debido a los intercambios energéticos, el fluido ingresó con un estado 1. ¿Cuál era el estado 1? Voy a asumir que es el mismo X aquí, como antes, ¿se acuerdan? El volumen de control coincide con el volumen del fluido que va a ingresar al volumen de control. ¿Ok? El fluido aquí tiene propiedades diferentes. Este es el estado 1, ¿no es cierto? Pongámosle con... Este es el estado 1 del fluido. Y acá pongámosle bien, a lo que sale todo esto es el estado 2 del fluido. A lo que ingresa, tiene valores de presión, temperatura diferentes. Y cuando está en el volumen de control, debido a los intercambios de energía, sale con un estado 2. Aquí tengo partículas moviéndose, ¿no es cierto?, hacia la derecha, con una rapidez 1. Aquí, ¿cuál es la característica del sistema del estado 1? La característica es que tiene una rapidez 1. Y tiene también un área transversal 1. Y un área transversal 1. ¿Ok? Aparte de tener presión 1, temperatura 1, fase 1, ¿ok? Aparte de tener estos valores, ¿estamos de acuerdo? Los que me van a interesar de manera importante en este momento de la deducción es la velocidad 1 y el área 1, la rapidez 1 con la que se mueve. Ingresa al volumen de control y ¿qué le pasa? Cambian sus propiedades debido a intercambios energéticos y el sistema va a salir ¿con qué? Con otra velocidad. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar el mismo volumen que ocupó el volumen de control. Entonces pregunta, ¿esta distancia en la parte de la tubería o en el cuello de la botella, ¿estamos de acuerdo? ¿Será más larga que X o más pequeña que X? Para que sea el mismo volumen que ocupó el volumen de control, que fue el volumen inicial que ingresó. Tiene que ser más largo porque es pequeño, correcto. Este es un X2 y acá el X es igual a un X1. ¿Ok? Acá está un X1 y acá sí hay diferencia porque es un X2. Ay, perdón, aquí es X1 y al lado derecho un X2. Las partículas salen con una velocidad diferente o adquieren una velocidad diferente debido al proceso de intercambio energético. Pero aquí quiero aclarar, no solo debido al proceso de intercambio energético adquieren otra velocidad, adquieren necesariamente otra velocidad por el estrechamiento de la tubería, el cambio del área transversal. Recuerde que el área transversal aquí es esta, ¿no? Este es el área transversal. Le tenemos aquí al área transversal, ¿ok? Y esto era el área 1, ¿no? Aquí estaba el área 1. Área 1. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener como sección transversal? Como sección transversal le vamos a tener un área 2. ¿Ok? Va a tener un área 2.
¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la sección 2? En la sección 2, después, o en el estado 2, después de haber salido del volumen de control, tendrá presión 2, temperatura 2, diferentes, obviamente, una fase que puede o no cambiar. Ya depende, obviamente, de los ejercicios, de las aplicaciones, si cambia o no la fase. ¿Ok? Una fase 2, una velocidad 2 y un área 2. ¿Ya? Por ahora pongámosle vectorial a esta para recalcar qué es la velocidad. No le usamos vectorial el problema porque siempre estamos estudiando en una sola dirección, unidireccional los problemas. ¿Sí? No voy a estudiar curvas, no voy a estudiar problemas, yo qué sé, tuberías esféricas donde haya problemas más complicados. Entonces, en realidad, esta de aquí, por eso luego se vuelve solo escalar, porque siempre es en la misma dirección, pero le pongamos el vector para enfatizar que es la velocidad, que luego le uso solo el módulo que es la rapidez, pero le puedo seguir llamando velocidad porque es unidireccional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se debe cumplir en este caso que estamos estudiando que se llama flujo constante? Si hemos asumido que el problema es de flujo constante, pasemos a otra diapositiva mejor. Si asumimos que el problema es de flujo constante, significa que el flujo másico 1 tiene que ser estrictamente igual al flujo másico 2. ¿Ok? A esto se le llama flujo constante y también se le llama la conservación de la masa. Conservación de la masa. ¿Ok? La masa igual no se crea ni se destruye, solo se transforma. Transforma por reacciones químicas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el flujo másico o flujo constante por conservación de la masa debe quedarse porque no hay reacciones químicas. Pero el flujo másico está asociado a la densidad o al volumen específico. Rho le voy a llamar, voy a poner así. La masa por definición, no. La densidad por definición es masa sobre volumen. Masa dividido para volumen. ¿Ok? Aquí ponemos la nomenclatura. Rho es densidad. ¿Ok? M es masa. V es volumen. Y ya habíamos dicho, M punto es flujo másico. M punto es flujo másico. Y V punto se va a llamar flujo volumétrico. Flujo volumétrico, ¿ok? Flujo volumétrico. ¿Ya? Flujo volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Nos va a quedar entonces la ecuación de la siguiente manera del flujo másico. Si la densidad es masa sobre volumen y yo divido a la masa para un segundo, para una unidad de tiempo, y divido el volumen para una unidad de tiempo, resulta que, miren, no se altera porque dividí arriba y abajo y me va a quedar que la densidad también es la relación de que la masa dividido por el tiempo es el flujo másico y el volumen dividido por el tiempo es el flujo volumétrico. ¿Ok? La densidad también es la relación de flujo másico a flujo volumétrico. Obviamente tienen que estar en las mismas unidades. Si esto está en kilogramos por segundo, el flujo volumétrico va a estar en metros cúbicos por segundo. Se simplifican los segundos
y le da la densidad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede si reemplazo este concepto en mi ecuación de la continuidad o la ecuación de la conservación de la energía? ¿Qué es lo que va a resultar? Va a resultar que la densidad en el estado 1 por el flujo volumétrico en el estado 1 va a ser igual a la densidad en el estado 2 por el flujo volumétrico en el estado 2. ¿Ok? La densidad, despejo de aquí densidad, de aquí despejo flujo másico y a qué me queda igual. A densidad por flujo volumétrico. Pero en el estado 1, el fluido de trabajo puede tener una densidad diferente a la que tiene en el estado 2. Sí. El flujo másico es constante, pero la densidad no tiene por qué ser la misma. Ingresa vapor de agua al volumen de control. Condensa y sale agua líquida. ¿La densidad del vapor de agua es la misma densidad que del agua líquida? No. Entonces, mire, la densidad 1 no tiene por qué ser igual a la densidad 2. Tiene flujo volumétrico 1 y flujo volumétrico 2. ¿Cómo se escribe el flujo volumétrico? Vamos a poner eso. El flujo volumétrico lo vamos a escribir en relación de, el flujo volumétrico lo vamos a escribir en relación del volumen de cada una de las secciones, porque eso me va a permitir ver cómo se relacionan las velocidades, ¿ok? Con las áreas. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar densidad 1 por flujo volumétrico 1 es igual a densidad 2 por flujo volumétrico 2. Pero el flujo volumétrico no es más que el volumen 1 dividido para un tiempo. ¿Ok? Y el estado 2 va a ser la densidad 2, el volumen 2 dividido para el tiempo. ¿Ok? Pero el volumen es igual a ¿qué cosa? El volumen es igual al área transversal 1 por la distancia 1 o por la altura 1. ¿Cuál era la altura 1? Si recuerdan del dibujito. X general o un X1. X1. ¿Dividido para quién? Para el tiempo. De aquí me va a quedar densidad 2, área 2, distancia 2 por analogía dividido para el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y me queda lo que se va a llamar la ecuación de la continuidad. Resulta que la distancia X1 dividido para el tiempo que le toma al fluido pasar la distancia X1, que es la X del volumen de control, va a ser ¿qué cosa? La velocidad 1. Y el X2 dividido para el tiempo, ¿qué va a ser? La velocidad 2. No tienen por qué ser las mismas y no hay manera de que sean las mismas cuando la tubería se estrecha. ¿Por qué razón? Porque necesariamente para que sea el mismo volumen que ingresó igual al que salió, como se estrechó el área transversal, ¿qué dijimos? La X2 tiene que ser más grande que la X1. Como estos tiempos tienen que ser iguales, no hay manera cuando se cambia la geometría de la tubería, las velocidades del fluido no son las mismas. Solo pueden ser las mismas si la tubería o si se considera despreciable el cambio de la geometría transversal de la tubería. ¿Cómo me queda esta ecuación? Y a esta ecuación se le llama la ecuación de la continuidad. Se llama densidad 1, área 1 por rapidez 1 es igual a densidad 2, área 2 por rapidez 2. Y esto se estudia en fluidos. No sé si han escuchado fluidos y el principio de Bernoulli y la ecuación de la continuidad. Es la base de fluidos.
El estrechamiento de tuberías produce un aumento de velocidad y el ensanchamiento de tuberías produce una reducción de la velocidad. ¿Ok? Ay, perdón. Aquí es V. Listo. ¿Ok? En fluidos, cuando se considera que no hay problemas con el cambio de la fase, se suele utilizar como que la densidad es constante, y en termodinámica se usa la misma ecuación, pero la densidad hay que tener cuidado porque la densidad sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque cambia la fase, por ejemplo, del fluido. A esto se le llama la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad que viene del principio de conservación de la masa, y en este caso por el hecho de que el flujo másico es constante y no hay reacciones químicas. ¿Ok? Usted le puede utilizar a la ecuación de la continuidad en términos de las densidades, o le puede utilizar a la ecuación de la densidad, de la continuidad, perdón, en términos de los volúmenes específicos. Nosotros más que densidades utilizamos volúmenes específicos. ¿Por qué razón? Porque la densidad es masa sobre volumen, o también ha sido flujo másico sobre flujo volumétrico. El volumen específico, acuérdense que esto es volumen específico. ¿Ok? ¿A qué es igual? Es igual a volumen sobre masa. También puede ser flujo volumétrico sobre flujo másico. Pero en pocas palabras, la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, esto nos provoca la ecuación de la continuidad escrita así. Área 1 por rapidez 1 ya no va multiplicado por densidad, va dividido ¿para quién? Para volumen específico 1. Va a ser igual a ¿qué? Área 2 por rapidez 2 por volumen específico 2. Y así más bien es como nosotros vamos a utilizarle a la ecuación de la, de la continuidad. Esta es la otra versión de la ecuación de la continuidad. De la continuidad. ¿Ok? Y es lo que tenemos. Con esas dos ecuaciones, con el balance de energía y con la ecuación de la continuidad, se resuelve la idea básica de sistemas abiertos, es decir, el problema de fluidos moviéndose por tuberías. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Alguna duda o pregunta, por favor? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces, hasta ahí vamos a llegar la clase de hoy. El día viernes comenzamos con ejercicios, o vemos los ejercicios. La siguiente clase, para el otro miércoles, quedará un deber. En la clase pregunto si hay dudas o preguntas, hago taller, y de este viernes en 8 pruebas hasta allí para acabar sistemas abiertos. Luego me falta un pedacito, como les dije, de aplicaciones, y se acaba termodinámica para empezar transferencia de calor. ¿Alguna duda o pregunta, Andrea? Listo, Andrea. Eso sería todo. Nos vemos el viernes. Cuídese. Por ahora no tiene todavía deberes. Cuídese y hasta luego.